La primera reflexión que tengo para ustedes es, no seremos de esas personas que siempre estábamos diciendo, no alcanza el tiempo, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, y de repente, así, de un momento a otro, nos encontramos con que tenemos todo el tiempo del mundo. El único problema es que no sabemos qué hacer con ese tiempo porque no estábamos programados, porque esta fue una situación que no figuraba en los planes de nadie. Pues esperamos entonces poder compartir con ustedes esos conocimientos. En un primer video les queremos contar acerca de qué es el confinamiento, cómo se vive, qué representa para nosotros y qué factores pueden ser determinantes. En nuestra segunda entrega les vamos a compartir sobre qué cosas deberíamos evitar durante esta temporada para hacer que el proceso de confinamiento sea más llevadero. Y en el tercero les vamos a decir también cuáles son las estrategias que ya de situaciones anteriores hemos aprendido y que podemos compartirles a ustedes qué sí hacer para lograr que este sea un proceso no solamente de recogimiento, sino de crecimiento, de reflexión, de aprendizaje y de lograr algo muy lindo que se llama la resiliencia, es decir, salir fortalecidos de todo este proceso. Así que vamos en principio, hablemos del confinamiento. Ustedes se acuerdan que cuando estábamos niños y nos portábamos mal, además de la correa, había también otro castigo que nos daban. Sí, señor, nos mandaban para la pieza, nos confinaban. Y ese encierro en la pieza, y no le abro la puerta, ese encierro en la pieza representaba ansiedad, angustia, rabia, miedo, frustración. Pues si eso lo traemos hoy a nuestro tiempo, a nuestra situación real, encontramos que el confinamiento está unido a esos mismos sentimientos y a esas mismas emociones, porque es que ya está incrustado en nosotros. Confinamiento está relacionado con castigo. Para muchas personas por eso es tan difícil cumplir con esa norma, porque se asume el encierro desde la perspectiva de lo negativo, del castigo. De hecho, y no podemos olvidar que la sociedad tiene como uno de sus principales medios de castigo para las personas que infringen una norma, violan una ley, obvian alguna de sus obligaciones, pues justamente el confinamiento, ir a la cárcel, la pérdida de libertad. Por eso para muchas personas es muy complicado tomar el tema de buena manera, por eso hay tanta resistencia, tanto deseo de salir a la calle, de no lo acepto, no lo quiero, hago lo que sea. Pero eso, de alguna forma, nos expone a todos. ¿Cuáles son esas implicaciones que va a tener en nosotros ese tiempo de confinamiento? Hay 4 cosas que deberíamos revisar con mucho cuidado. Primero es el tiempo de confinamiento. En la medida que el tiempo avanza, las condiciones y la afectación, si no sabemos manejarlo, pueden ser más complejas. Número 2, el espacio físico del confinamiento. En tercer lugar, el que estén dadas las condiciones esenciales para poder tener un regular o por lo menos un buen nivel de vida. Y número 4, si hay compañía o si estamos pasando eso en soledad. Los seres humanos estamos diseñados para el contacto, para el movimiento, para la exploración, para la relación, para la conexión. Obviamente, entonces la situación de confinamiento puede tener efectos que pueden ser leves, moderados o muy graves, dependiendo esos factores de los cuales hablábamos. Aunque nunca se había visto una situación de aislamiento a la escala que la estamos viviendo ahora, sí se habían presentado situaciones en las cuales determinada población o ciudad se veía en la necesidad de realizar un confinamiento. Por ejemplo, hace algunos años, cuando la epidemia del SARS, en algunas ciudades se vivió ese confinamiento. ¿Qué se observó después de que había pasado ese confinamiento? Que muchas personas mostraban alteraciones en sus niveles de relacionamiento. Algunos ejemplos. Unas personas, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en recuperar la confianza de volver a abrazar. Alguien estornudaba y le daba un infarto a 3 o 4. Había dificultad en algunas personas para permanecer en recintos cerrados, sobre todo cuando había mucha gente. En fin, hay que entender que algunas personas van a tener más dificultades para pasar por este proceso. Por ejemplo, las personas que ya de por sí tienen alguna preexistencia en temas de depresión, en temas de claustrofobia o en algún tipo de manías, pues van a necesitar definitivamente una ayuda profesional constante y muy focalizada, muy personalizada. Pero
por lo que tiene que ver con el resto de nosotros, pues es entender un poco, aprender de la situación, reflexionar sobre ella, para que seguramente podamos salir también un poco más fortalecidos de todo esto, porque yo creo que se puede hacer. En fin, habíamos hablado entonces de 4 aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el tiempo que vamos a necesitar estar en ese confinamiento. Y justamente cuando empezamos a evaluar cuánto tiempo va a durar esto, porque dieron una fecha, un fin de semana, luego el fin de semana se extendió hasta otra fecha y ahora nos dicen que es posible que esto se extienda y que finalmente nadie sabe, pues entonces con eso viene la reina, la incertidumbre. Cuando aparece la incertidumbre, entonces empiezan a aflorar ciertos niveles de emocionalidad que van a cambiarnos y nos vamos a ir alterando. Vamos a verlo de la siguiente forma. La primera semana de cuarentena fue un paseo. De hecho, llegamos a pensar que bueno, lo necesitábamos, esto es importante, qué chévere, estamos en casa, qué alegría. En la segunda semana aterrizamos del paseo y empezamos a evaluar que la cosa se podía poner un poco más complicada. Hablábamos, pero ya no tanto. Reíamos, pero ya no con tanta energía ni con tanto gusto, y las conversaciones empezaron a focalizarse en áreas de preocupación. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la comida? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar con el dinero? Y entonces se empieza a vivir otro nivel de emocionalidad. Pero a partir de la tercera semana puede venir algo más complejo todavía, porque entonces vamos a sentir de verdad que estamos encerrados. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta, caramba, nos encerraron. Independiente de la razón, vamos a sentirlo más profundamente. Ese es el momento en el cual empezamos a sentirnos muy irascibles, en donde las bromas ya nos chocan, en donde se acabó el tema de conversación, en donde los silencios van a ser mucho más largos y de pronto va a aparecer mucho el mal humor. Las personas con tendencia a las manías, la primera semana limpiaron todo lo que había que limpiar. La segunda semana limpiaron lo poco que se pudo haber ensuciado. La tercera semana ya no hay que limpiar. Ya la tercera semana entramos como en una especie de desespero. Entonces allí va a ser muy importante que tengamos el antídoto fundamental para la incertidumbre, que se llama la fe. Usted puede tener fe en Dios, en sus vecinos, en su mamá, en usted, pero hay que creer en algo. Cuando hay tiempos de incertidumbre, lo que nos mantiene con vitalidad es la fe, la sensación y la certeza de que esto va a mejorar y de que esto terminará y de que al final terminaremos bien. La fe en la ciencia, la fe en los medios, la fe en que algo va a pasar es muy importante. Meternos en la mente la posibilidad de que todo esto va a mejorar y va a cambiar. El segundo aspecto del cual hablamos fue el espacio en el cual vamos a vivir el confinamiento. Y decíamos que entre más reducido es el espacio, pues mayor dificultad vamos a tener para vivir esta etapa de cuarentena. De hecho, hablamos de las cárceles, y en las mismas cárceles, en las prisiones, cuando un preso se porta mal, es llevado ya al extremo, se le lleva a otro sitio aún más pequeño, más reducido, con poca ventilación, con poca iluminación, con olores muy nauseabundos que generalmente se llaman el hoyo. Y esa situación, ese estar confinado en sitios tan reducidos, puede llegar a desquiciar a una persona. Por lo tanto, debemos ocuparnos de que nuestro hogar, nuestro sitio de confinamiento, permanezca limpio, permanezca iluminado, permanezca ventilado. Eso es muy importante. Busquemos la forma de hacer que cada espacio sea grato para cada uno de nosotros. Así sea un espacio pequeño, busquemos siempre el espacio de llenarlo de cariño, llenarlo de amor, y eso es muy importante, entrar en conexión con el medio ambiente. El tercer aspecto que visualizamos tiene que ver con disponer de las cosas esenciales. Y cuando se presentan este tipo de cosas, pues la sociedad tiene unas reacciones inesperadas. ¿Se dieron cuenta ustedes que, por ejemplo, cuando se anunció la cuarentena, lo primero que se agotó en los supermercados fue el papel higiénico? Estábamos del susto, muy preocupados por todo esto.
Y por eso hicimos una cantidad de compras exageradas en todos los supermercados. Eso significó entonces que en la primera semana teníamos abundancia. Estaba el mercado recién hecho. Por lo tanto, había para el desayuno, para las medias 9, para el almuerzo, para las 11, para la cena, para la merienda y de pronto para un refuercito adicional. Pero ojo, porque a partir de la tercera semana, la alacena y la nevera ya no van a estar tan llenas. Y además nos vamos a encontrar con un problema. Posiblemente no haya el dinero suficiente para poder volver a llenar esa alacena. Entonces, sin ser alarmistas, es muy importante establecer con todas las personas de la familia un entendimiento de que esos recursos hay que cuidarlos. Como estamos todos en la casa, posiblemente se va a incrementar la cuenta del agua y por ende la del alcantarillado. Por ahí derecho se nos va a subir la cuenta de la energía. Por lo tanto, es muy importante en estos procesos trabajar desde la racionalidad del gasto, de los bienes, de los recursos. Y vuelvo a insistir, no desde la lástima, no desde la angustia, no, es compartir con la familia. Estamos en una situación que amerita que cuidemos cada una de las cosas que tenemos. ¿Ok? El punto número 4 habla específicamente de cómo administrar la soledad o la compañía. Esto quiere decir que la forma en que aprendamos a relacionarnos con las personas en esta temporada pues va a ser fundamental para que la podamos llevar de una buena forma. Lo que les voy a comentar no es una broma. Generalmente después de estos confinamientos, eso ya se ha visto en la historia, hay dos resultados: un gran aumento de embarazos, pero también un gran aumento de separaciones de parejas, de matrimonios que se disuelven. Porque el hecho de convivir las 24 horas del día puede convertirse también en una carga emocional bastante intensa. Por eso recomiendo que así como sacamos los espacios para estar en familia, para compartir, para jugar, para hablar, también es necesario que saquemos tiempo para estar a solas, para poder meditar, para poder pensar, para dedicarte a la lectura, para hacer cosas que a nivel personal e íntimas nos puedan también llevar a descargar y liberar el estrés. Hay que respetar a cada persona, hay que respetar lo que cada uno siente, pero es bueno buscar también cada uno de esos espacios que tenemos. Así que atentos en esta temporada con el tiempo que vamos a pasar, cómo cuidamos nuestro espacio físico, cómo velamos por tener cada una de las cosas que necesitamos, cuidamos los recursos y en cuarto lugar, cómo administramos nuestras relaciones para que todo esto que va a pasar, con toda seguridad que va a pasar, con fe en Dios que va a pasar, nos va a encontrar también en mejores condiciones. Yo soy Carlos Julio Ramírez, les agradezco por acompañarnos e igualmente les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendientes de nuestra próxima entrega donde les vamos a hablar acerca de qué debemos evitar en estos tiempos de cuarentena. ¡Feliz semana para todos!